Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén. En el templo lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene cosas a veces un poco raras, con la mentalidad nuestra de Occidente, y hemos de entrar un poco en la mentalidad oriental, donde los signos cuentan mucho más que la mentalidad racional, que es un poco, bueno, es curioso porque nuestra sociedad por una parte es muy racional, pero por la otra es absolutamente sentimental y huye de la razón. Y esto lo explicaba muy bien Benedicto XVI cuando decía precisamente que en el diálogo fe y razón el problema no es la fe, es la razón. Lo que cae en nuestra sociedad, que se dice científica, es que no piensa, no interesa el pensamiento, la gente no se mueve por la verdad y la búsqueda del bien, sino solo por los sentimientos. No todo el mundo, pero es muy así. Y así los sentimientos tienen carta de absolutez, o sea, lo que se siente es lo único que vale. Y sabemos muy bien que no es así. La verdad está por encima de los sentimientos, el bien está por encima de los sentimientos. Y los sentimientos, en el fondo, son tan fácilmente manipulables que con los sentimientos se hace lo que se quiere, pero no lo que se debe. Dice que cosas extrañas. Primero, bueno, esto de la higuera. Una higuera pasa. Jesús ha estado en Jerusalén, van a dormir a Betania, vuelven. Entre que van y vuelven, Jesús maldice a aquella higuera que no daba fruto y dice: no es tiempo, pero es igual. Aquí vendrá el signo para los apóstoles. Cuando vuelven a pasar, esa higuera está seca. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y la mentalidad nuestra racional diría: pobre higuera, ¿qué ha hecho esta higuera? Como si la higuera tuviese sentimientos y fuese casi una persona. Para Jesús es un signo. ¿Qué signo? El signo de la oración. Si tú pides a Dios algo con fuerza y lo pides de verdad y pides cosas que sean según la voluntad de Dios, Dios realmente escucha la oración. Y como muestra y signo de la oración de Cristo, que es escuchada como modelo de nuestra oración, pues es
esa petición de Jesús se cumple. La higuera queda seca. Ya sé que para la mentalidad occidental esto cuesta entenderlo, pero es así en la mentalidad oriental, es un gran signo para ellos entender que realmente el poder de Dios hace lo que, incluso cosas que parecen absurdas, como podría parecer esa. Pero también nos avisa Jesús cuando dice: todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Pero cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, porque también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Eso lo repite varias veces Jesús y lo dice en el Padre Nuestro y después explicando el Padre Nuestro, porque si no perdonáis, no seréis perdonados, nos dice a cada uno de nosotros. Y después todo esto encuadrado en el fondo en lo que es el templo de Jerusalén. Los cambistas, los puestos que venden, vuelca las mesas de los cambistas. No consentía a nadie que transportara objetos por el templo. Mi casa de oración, ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Y esto también es para nuestra generación. La Iglesia, tanto la Iglesia como Iglesia general, como la Iglesia en cuanto parte de lo que sería templo, o sea, cada parroquia, cada iglesia particular, ¿a qué se dedica? ¿A Dios o al negocio? Recuerdo una vez en una reunión de curas, pues decíamos, no, si lo primero que hay que hacer es sacar de las parroquias todo lo que no sea para la fe. Lo que tiene sentido en una parroquia es la fe. Cuando en una parroquia se empiezan a hacer muchas actividades, pero ninguna de ellas es de fe, sino que se acogen grupos, cosas, pero que son de manualidades, de gimnasia, de teatro, de 1000 cosas, pero nada tiene que ver con la fe. Y uno piensa que justifica la acción de una parroquia porque hayan muchísimas cosas. Pues el Señor nos invita a purificar el templo que podremos considerar aquí cada parroquia, pero también el templo que somos cada uno de nosotros, que nos hemos de purificar a veces de tantas y tantas cosas que hacemos, que en principio no es que estén mal, el problema es si nos impiden realmente la presencia de Dios en medio de nosotros. Si con la excusa que hacemos mucho nos creemos algo y lo único que hemos de creernos es realmente a nuestro Señor, vivir la gracia de Dios, tener a Dios en nosotros, porque sólo así llegaremos a la vida eterna.